Hola, ¿qué tal? Buenas. Aquí nuevamente estamos con Roque. Vamos a hacer un review, un pequeño demostración de las funciones de Machine. Podemos extendernos bastante, la verdad, porque es un aparato que es muy completo, ¿vale? Tiene varias funcionalidades y, bueno, básicamente podríamos definirlo como una caja de ritmos. A su vez también es un estudio de producción de música. Y también puede ser usado como un controlador, ¿no? Un controlador MIDI, muy potente también, para, bueno, utilizarlo no solo con el software mismo del Machine, sino para controlar otros productos que lo permitan, ¿no? Como controlar Traktor, controlar Ableton, controlar Cubase, cualquier Sí, lo tipo que de vemos secuenciador. aquí es la encarnación 2, MK2 de Machine, que en esta segunda versión nos permite escoger entre color blanco y negro. Antes la antigua solo era negra, y aparte de algunas peculiaridades como el soporte que permite inclinarla, y bueno, lógicamente ya de una manera más visible los pads multicolor. Machine es un producto que ya lleva tiempo en el mercado, y poco a poco va ganando terreno. Al principio empezó como un elemento de producción exclusivamente, pero poco a poco se ha abierto terreno en las cabinas de En DJ. varios frentes, sí, totalmente. Y mucha gente que quiere distinguirse a nivel visual y sobre todo poder evolucionar como si de un músico se tratara, Claro. añadir pequeñas pinceladas encima de la mezcla de Traktor, pues la empieza a llevar sin ningún tipo de problema. Se está viendo en muchos escenarios ahora la implementación de Machine como un instrumento más, como una herramienta más con la que poder, en el formato de vivo, poder aportar más cualidades rítmicas a nuestras mezclas o a nuestra presentación en Los directo, pads ¿no? ganan terreno, ese podría ser el titular. Últimamente hemos visto diferentes equipos de Native Instruments con un aspecto parecido, es decir, con 16 pads, como podréis recordar de otros vídeos en los que ha aparecido Control F1, por ejemplo. El rasgo distintivo de Machine con respecto a este otro tipo de equipos es que podemos considerar Machine un instrumento musical en sí mismo, mientras que lo otro es un disparador de muestras, un controlador, pero bueno, no es un instrumento musical, y eso es algo que queda de manifiesto rápidamente en el tema de la sensibilidad de los pads. Mientras que un instrumento musical responde a la fuerza con la que pulsamos en los pads, F1, control F1, no respondería a esa fuerza. Por lo tanto, aquí podemos ejecutar cosas bastante más complejas. Otra cosa que define lo que tú dices, que lo termina de englobar como un instrumento ya de por sí, es que, por ejemplo, dentro de la parte del software, ¿no? Viene ya incluida una librería súper extensa de unos 6 gigabytes aproximadamente, donde tenemos infinidad de samples, sonidos sintetizados, kits de baterías, aparte de los extras que se pueden cargar, ¿no? De las expansiones, que también son librerías extras. Pero bueno, ya viene con un arsenal de 6 gigabytes de sonidos que, bueno, que terminan de definir ese concepto que hablamos del Machine de ser un instrumento en sí, ¿verdad? Bueno, bien, hemos visto que Machine es un producto que integra hardware y software. Eso es un rasgo muy a tener en cuenta, es decir, Machine no funciona si no lo conectamos al ordenador, no serviría prácticamente para nada. Como es bonito de adorno, sí, pero poca cosa más. Y una vez que lo tenemos conectado al ordenador, tenemos un potente secuenciador, una potente librería de sonidos, un potente teclado de pads sobre el cual poder realizar ejecuciones. Tenemos dos pantallas sobre las cuales ver gran cantidad de información que nos es útil a la hora de trabajar, y podríamos decir que es una caja de ritmos, que es un secuenciador y una estación de muestreo, una estación de sampling realmente muy completa. Si te parece, dividimos en diferentes aspectos Machine y vamos Vale, entrando. perfecto. Hablamos del tema de los pads y los Vale, grupos de sonidos. perfecto, ok. Básicamente podemos dividir, perdón, lo que es el controlador en 5 grandes zonas que aquí están bastante claras. La sección de master, la sección de pads, la sección de grupos, la sección de transporte y lo que es la sección del browser, ¿vale? Vamos a hablar un poquito
puntualmente de cada una. En la sección del máster, que bueno, aquí la pueden ver, tenemos todo lo referente a los controles de volumen, swing y tempo, ¿no? Que son los que van a determinar en el proyecto en que comencemos a trabajar esos parámetros, ¿no? Asignaremos un tempo específico, le asignaremos un swing, ¿no? Que es en cierta manera darle un poco de dinámica, humanizar un poco, ¿no? El sonido, y la sección de volumen también, ¿vale? También no solo podemos aplicarlo, estos parámetros que comentaba, al máster en general, digamos, al gran sonido global de la máquina, sino que también lo podemos hacer, asignar esos mismos parámetros a los diversos grupos, ¿vale? En la sección de grupos podemos contar con hasta 8 grupos, donde podemos cargar sonidos sintetizados, kits de librerías, samples sueltos y, bueno, con la distinta agrupación de sonidos e instrumentos en esos grupos, iremos conformando escenas, y una vez conformemos escenas, podremos ir conformando un arreglo de una canción. ¿Vale? Sí, por ejemplo, podemos ver que en un grupo ya podemos buscar a través del browser de Machine, dentro de la librería, un kit por ejemplo, de batería, que es algo que se presta, la idea de la agrupación de un kit de instrumentos para la batería queda muy clara. Y automáticamente, al seleccionar ese grupo, podemos ver... Bueno, en este caso, el grupo de batería lo habíamos asignado lo aquí. hemos cargado en el pad G. Está muteado, ahora lo puedes escuchar. Bombo, caja, charles, timbalas y luego plato, crash, rides, bueno, 16 sonidos que agrupados forman lo que conoceríamos como un kit. Y hemos visto que podemos disponer de hasta 8 cargados a la vez, sobre los cuales poder empezar a crear ritmos. Es decir, con esos sonidos la idea es que creemos ritmos o patrones. Exactamente. Para seguir ejemplificando, por ejemplo, acá ya tenemos un proyecto que ya lo tenemos cargado y donde hemos asignado, en este caso, en el grupo G, una batería, la que hablábamos recién. En el grupo F, otro sonido de batería, ¿vale? En el grupo E, un set percusivo, percusiones exóticas, electrónicas, ¿vale? Después, en el grupo D, por ejemplo, hay un bajo muy bien logrado. Es un preset de Massive que, haciendo un paréntesis, es un sintetizador que en la versión nueva, 1.8, la versión viene 1.8, viene ya de serie el sintetizador. Sí, no recuerdo exactamente desde qué versión, creo que es de la 1.6. Los sonidos que utilicemos dentro de Machine no tienen que ser los que vienen en la propia librería, sino que Machine se abrió al estándar VST, de manera que podemos utilizar instrumentos virtuales de cualquier fabricante que estén fabricados bajo ese estándar en nuestras producciones. Obviamente hay infinidad, miles, o sea, es realmente muy vasto el universo de los instrumentos virtuales, pero lógicamente Native Instruments es uno de los principales diseñadores y fabricantes, y en la versión 1.8 regala uno de los más interesantes, sobre todo para música electrónica, que es Massive. Entonces lo que hemos visto es que en uno de los grupos podemos cargar ese sintetizador. Al cargar un sintetizador en un grupo, realmente no hace falta que asignemos cada nota a uno de los pads, sino que directamente utilizamos el modo pad y automáticamente una sola nota se distribuye a lo largo de todo el teclado para que podamos hacer melodías. Tal cual tuviéramos un piano MIDI. De hecho, la gente que toca el piano de verdad utiliza un teclado puesto al lado de Machine, conectado por la salida MIDI a la entrada MIDI de Machine, y así puede tocar en un teclado con teclas de pianista. Entonces, en el otro grupo tenemos otro bajo sintetizado, en el grupo B tenemos un pad, ¿vale? Y en el grupo A hemos cargado un sample de una canción muy conocida y lo hemos troceado utilizando el sampler, que es otra gran
potente herramienta con la que cuenta Machine, que en un ratito seguiremos comentando sobre eso. Vale, si te parece podemos grabar un pequeño patrón. Vale. Con... Vamos a grabar un patrón que básicamente es de eso es lo que se trata, ¿no? De ir conformando patrones para, con el conjunto de patrones, ir generando escenas y con las escenas construir una canción. Canciones. Exacto. Hay que decir que muchos de los kits que cargamos y que vienen de serie acompañando a Machine ya tienen unos cuantos patrones que alguien previamente ha grabado, pero no todos. En algunos tenemos que empezar de cero a construir nuestras secuencias y en otros pues ya disponemos de 7, 8, 10 patrones o variaciones del mismo patrón sobre las cuales empezar a trabajar. La manera de empezar a trabajar puede ser desde cero absoluto, es decir, empezamos cargando hasta cada sonido en cada pad y a partir de ahí empezamos a secuenciar, o utilizar un patrón que alguien ya previamente ha creado y nosotros añadimos nuevos instrumentos, nuevos golpes, nuevos fraseos encima. Tomarlos de referencia un poco, de inspiración y bueno. Los patrones se pueden exportar y lógicamente, tal como se exportan, se pueden subir a la red, a internet. Por lo tanto, es bastante factible encontrar páginas web donde otra gente ha realizado patrones que nosotros podemos importar y así, pues bueno, conformar una comunidad de músicos que intercambian todo tipo de contenido. Correcto. Vamos entonces a crear un patrón, ¿vale? Tenemos dos formas de crearlo, o bien tocándolo en vivo, ¿no? Directamente al vuelo, o hacerlo con el secuenciador por pasos, que es una herramienta que la verdad que es muy fácil de utilizar, es muy didáctica, es muy visual y bueno, ahora verán la sencillez que tiene poder utilizar, grabar de esa manera, ¿no? Para empezar lo voy a hacer voy a generar un patrón al vuelo, ¿no? Lo voy a tocar ahí directamente. Y bueno, primero lo que hacemos es setear el tempo con el que queramos trabajar. En este caso ya lo tenemos hecho, está en 95.5, ¿vale? Y para poder tocar, digamos, cuadrados sobre el tiempo que estoy trabajando, lo que voy a hacer es voy a utilizar un metrónomo que es un sonido que me marca, digamos, la velocidad, el BPM exacto, para que yo pueda cuadrar las notas donde tienen que ser, ¿no? Hay una función muy interesante que es el comando Shift y Rec, que lo que me va a hacer es un conteo de 4, tal cual una banda, 1, 2, 3, 4 y a grabar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ejecutarlo así. Sería interesante establecer cuánto va a ser de largo el patrón que vamos a grabar. Puede ser de un compás, Correcto. de 2, de 4, de 8, de 16. Depende de lo ágiles que seamos a la hora de tocar trozos grandes de música. Eso, Roque, mira, es muy simple. Lo podemos setear bien como casi todas las funciones de Machine desde el controlador mismo o accediendo con el mouse a través del software, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si voy y acciono el comando pattern, aquí puedo ver que hay 3 que se muestran encendidos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 3 patrones ya tienen un contenido. Ya sea bien que son patrones que al cargar el grupo venían, como comentaba bien Roque antes, o los ha grabado alguien, ¿vale? Entonces lo que hago es, me busco uno vacío, vemos una opción donde me dice length, que es la duración del patrón, ¿vale? Y desde aquí puedo determinar el largo del patrón, y como pueden ver en la pantalla mismo. Sí, esto en la pantalla se aprecia como se va ensanchando o acortando el espacio donde vamos a grabar todas las notas. Entonces, bueno, hemos elegido un patrón de 2 barras, ¿vale? Ubico más o menos dónde están los diversos componentes en este caso, la batería, ¿vale? Y bueno, puedo ir marcando bombos o puedo ir tocando según puedan ser mis capacidades, ¿no? Ahí vimos cómo quedó registrado lo que acabo de grabar. Quito el metrónomo. Podemos hacer solo para escuchar solamente. Solo. Exacto. Con el comando solo muteamos todo lo que no sea ese patrón. En la pantalla se pudo ver mientras se grabó y ahora lo apreciamos sin el resto de los componentes para ver si lo hemos hecho correctamente, ¿vale? Entonces de repente he solamente cargado el bombo y la caja en este caso y
por ejemplo, ahora lo que puedo hacer a continuación es agregar un hi-hat, ¿no? Entonces, a ver qué tal. Perfecto. Entonces, por ejemplo, hay comandos que son de muy fácil acceso, como son los de corregir. Por ejemplo, he errado una nota o lo he hecho mal, puedo borrarlo. Puedo borrarlo con el comando Shift y Clear y automáticamente borro todo el patrón. O bien con Erase y presionando sobre el pad el cual quiero borrar, iré borrando las notas que he hecho solamente sobre ese sample, sobre ese pad. slot. Vale. O sea, como veis es muy fácil, si tenemos dificultades para tocar cosas complejas, tocar primero una parte, dos manos, bombo y caja, eso lo puede hacer cualquiera, después añadir un Charles, después añadir un redoble o un plato o cualquier cosa que queramos añadir, es muy fácil. Y la ventaja es que todo lo que hayamos tocado puede ser duplicado, repetido tantas veces como queramos, por lo tanto, si tenemos dificultad para tocar 8 compases seguidos, tocaremos 2 y luego esos 2 los repetiremos a través del software o a través de los comandos directos del controlador. Exacto. De una manera muy fácil. Esto podría ser tan fácil hacerlo sobre una banda que está tocando o sobre una música que está sonando en Traktor, sobre la cual vamos añadiendo de forma progresiva más y más elementos claro. Y sobre los cuales luego podemos hacer muteos parciales, es decir, los dejamos de oír y los volvemos a oír y utilizar bueno, Maschine para añadir viveza a nuestra sesión. Hablamos hace un ratito del secuenciador por pasos, que era la otra forma de crear patrones también. Para accederlo, lo que tenemos que hacer es picar aquí en este botón del hardware, donde está la tecla de step, ¿vale? Entonces, al darle play, yo tendré seleccionado, aquí sí o sí, lo que tenemos que hacer es ir instrumento por instrumento, digamos sonido por sonido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, con la tecla select, selecciono el sonido sobre el cual quiero actuar y, como pueden ver, la secuencia, la luz cuando va pasando me dice exactamente en qué segmento de la canción está pasando, ¿no? Y sobre dónde voy a aplicar la nota, ¿no? Y ahí ven como de repente, con la simpleza de ir picando botones sin saber música, puedo también yo ir probando. Y simplemente a oído, con un criterio suficiente, puedo ir generando los mismos patrones con la asistencia del secuenciador por pasos, ¿no? Es evidente que utilizando este método se consiguen secuencias muy robóticas, vamos a llamarlo así. Exacto. Muy cuadradas, porque estamos poniendo las notas exactamente donde deberían ir. Entonces, donde está la grilla, ¿no? Es difícil que un músico pueda tocar tan, bueno, es difícil no, es imposible que un músico toque tan absolutamente cuadrado. Por lo tanto, podemos añadir, ¿no? Sería uno de los pasos, claro, añadir un poco de swing, un poco de retraso o humanización a este patrón que hemos creado. Entonces, para aplicarle un poco de humanización, ¿no? a este patrón que va tan clavado, lo que podemos hacer es aplicarle un poco de swing. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la sección de master donde está el botón de swing, lo seleccionamos, y luego presionando el grupo sobre el cual queremos que actúe, le vamos dando, aquí pueden ver en el indicador de la pantalla cómo va aumentando. Sí, ya va y se va dando esa dinámica. Ya va cogiendo un... El swing ¿no? se puede aplicar a todo el grupo o se puede aplicar a solo un instrumento del grupo, por ejemplo el Charles, ¿no? Para darle un poco de humanización. Vamos a hablar de un par de funciones que son muy buenas, muy fáciles y también muy útiles a la hora de hacer un arreglo, ¿no? Por ejemplo, es duplicar patrones. Normalmente cuando hacemos un arreglo trabajamos con un patrón y para que luego vaya habiendo una dinámica en la canción, vamos cambiando
ciertos elementos, ¿no?, de ese patrón. Entonces una forma muy, muy fácil de hacerlo es duplicando, ¿vale? Entonces tenemos seleccionado el patrón original, simplemente accedemos al botón Pattern que está aquí en la sección de Pad, y en la pantalla superior podemos ver cómo se aparece un menú con 4 opciones, en el cual el que se refiere al tercer botón de los 8 que tenemos en la parte superior está la opción Duplicate, ¿vale? Entonces simplemente con presionarlo automáticamente se duplica, y donde en el pattern 5, como vemos aquí, no había nada, se ha duplicado el 4, que era el que teníamos trabajando. ¿Vale? Ahora podemos añadir nuevas cosas que no están presentes en el patrón 3, que luego serán de mucha utilidad a la hora de construir las escenas, que en una pongamos uno de los patrones y en otro el mismo, pero con diferentes cosas, y así vayamos, es como un pequeño, bueno, como un castillo construyendo. Exactamente. Una de las ventajas que tiene comenzar una producción con estos pequeños ladrillitos musicales compuestos de sonidos es que si en un estado avanzado de la producción nos damos cuenta de que el bombo no queda bien con el resto de cosas, simplemente tenemos que ir a la librería y cambiar ese bombo, arrastrarlo y cambiar ese bombo por otro. De la misma manera podríamos cambiar todo el kit completo por un nuevo kit, siempre y cuando coincidan los elementos del kit, el que lo haya diseñado te los haya puesto en el mismo sitio. Si no, tendríamos que hacer nosotros un pequeño trabajo con el ratón, es más rápido, de cambiar los elementos del kit de sitio hasta que coincidan, porque obviamente los kits no son estándar, cada uno se los hace como quiere. Digamos, pone el bombo en el slot 1, otro lo quiere poner en el 5. Sí, lo que le sea más cómodo a la hora de tocar, por ejemplo, ¿no? Hay alguien que lo prefiere aquí, pero otro lo puede preferir en la otra mano. Eso no... Pero bueno, los que vienen preseteados por defecto en la librería suelen tener más o menos los mismos componentes en los mismos lugares. Vamos a hacer una prueba. Vamos a cambiar el kit de esta batería, que es con la que estamos trabajando, ¿vale? A ver si ahí escuchamos. Para hacerlo, podemos hacerlo bien, como comentábamos, desde el controlador o desde el software, ¿vale? Ahí lo ha cambiado. Sí, pero... Lo que pasa es que le pusiste el pattern, le pusiste hay la opción de descargar sin el pattern. Vale. Bueno, haces uno, ¿no? Esto, le das ahí y no le carga el pattern que ya viene grabado. Vale. Que respeta el tuyo. Vale, lo vamos a cargar. Hacemos uno. Tenemos otra vez el kit tal como estaba. ¿Sí o no? Espera que está haciendo. Aquí está. Ahí está. Y ahora cargaremos. Entonces ahora cargaremos otro para ir probando diversos sonidos. Bueno, como veis ha cambiado. Está muy bien. O sea, cambia totalmente el carácter dependiendo del kit que utilicemos. Aquí se ve claramente. Perfecto. Y todo esto lo podemos ir haciendo mientras estamos escuchando el resto de sonidos de la producción, por lo cual podemos tener claramente una gran ventaja sobre trabajar de otras formas. Pasamos a los efectos, si quieres, ¿no? Pasemos a efectos. Fenomenal. El tema de los efectos es bastante amplio, hay mucho juego, ya que de repente los efectos pueden ser aplicados a los sonidos, cada sonido de cada grupo, a cada grupo de por separado o al máster global que encierra digamos todo el proyecto, los 8 grupos, ¿no? Contamos con la posibilidad de trabajar con hasta 4 efectos por sonido, ¿vale? 4 slots, que son estos que están aquí, ¿vale? Por ejemplo, voy a elegir un sonido, en este caso el del bombo, ¿vale? Entonces, aquí en la pantallita derecha podemos ver que hay 4 números, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Entonces, en esos 4 yo voy a tener la posibilidad de aplicar 4 efectos, ya bien sean los propios que vienen de Machine
o cualquier otro, en este caso pueden ser audio units, ¿no? Sí, o formato VST. O formato VST también, ya sean de la marca de Native Instruments o de cualquier otro fabricante. Podemos desplegar la lista de efectos posibles y vemos que tenemos infinidad. Compresor, puerta de ruido, podemos añadir transitorios, limitadores, maximizadores, ecualizaciones, filtros, chorus, flanger, modulación en frecuencia, reverbs de todos los tipos, delays de todos los tipos, distorsiones, distorsiones de baja calidad, saturadores, bueno, y luego en última instancia un menú que pone plugins, en el cual se despliega un submenú donde podemos tener acceso a toda la cantidad de cientos de miles de plugins en formato VST que podemos añadir también como efecto a lo que esté sonando. Es inabarcable. También hay que tener en cuenta que no todos los fabricantes son igual de estables cuando fabrican determinados componentes software, por lo tanto el haber abierto el universo de Maschine de una cosa que era completamente cerrada a una cosa en la cual se pueden añadir determinados componentes nos puede llevar a inestabilidades, cuelgues, etcétera, etcétera, que naturalmente no van a ser achacables a Maschine. La recomendación sería siempre utilizar plugins de fabricantes de referencia o sobre los cuales haya información en internet, ¿no? Gente que los haya usado, si dan problemas, si no dan problemas, antes que cargar cualquier cosa. En cualquier caso, si no la usamos, no vamos a tener ningún problema. Exacto. O la dejamos de usar cuando veamos que se manifiesten determinados Sobre todo ver problemas. que no consume mucho Vamos a poner, por ejemplo, un flanger al bombo. Ya se oye perfectamente, ¿no? Y ahora, por ejemplo, le podríamos poner una reverb, ¿no? En el segundo. Como veis, ha cambiado totalmente el carácter de ese bombo, que ahora tiene dos efectos puestos y que son exclusivamente para ese sonido. Ninguno de los otros sonidos del kit. Bueno, en este caso sí. En este caso sí, porque he aplicado esos dos efectos a todo el grupo. Al grupo. Los podía haber aplicado solo a un sonido. Exacto. Aquí también hay que hacer una puntualización. Si tenemos 16 sonidos por cada grupo, por 8 grupos, en cada uno de los sonidos podemos poner 4 efectos. Bueno, multiplicar, ¿no? Simplemente hay que multiplicar para darse cuenta que la carga de CPU que tiene que estar soportando el ordenador para que sin ningún tipo de retardo, cuando yo le dé al botón, se produzca toda una orquestación, ¿no?, de efectos que empiezan a sonar, puede llegar a ser muy, muy, muy grande o incluso imposible de manejar por un determinado modelo de ordenador. Y aquí tenemos que tener un poco de cabeza, ¿no? Claro. Una cosa muy interesante, que todos los efectos que nosotros asignemos automáticamente van a estar ruteados los principales parámetros a los 8 knobs que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahí escuchamos cómo está actuando tanto el flanger como la reverb, y desde los knobs, como pueden apreciar, podemos ir modificando los principales parámetros, que se autoasignan, con lo cual nos ahorramos muchísimo trabajo, ¿no? Que cuando antiguamente teníamos que asignar cada knob a determinado parámetro del efecto, aquí automáticamente se rutea solo, con lo cual lo ponemos y ya podemos empezar a tuiquear, ¿no? Sí, al hilo de lo que hablaba antes, cuando tenemos ya un patrón con unos determinados efectos que nos gustan mucho y vemos que la cosa empieza a ralentizarse, siempre podemos remuestrear ese patrón completo en una sola muestra. En ese caso ya sería un trozo de audio dentro del cual ya no podríamos interactuar más para cambiar alguno de los sonidos, sino que sería un trozo de audio, y ese trozo de audio usarlo como un ladrillo más sobre el que seguir construyendo nuestra secuencia, y por lo tanto ya no tienen que estar abiertos los efectos y se reduce la carga de CPU en un momento determinado. Exacto. O sea que esto es, como veis, infinito. Todo un patrón puede remuestrearse para que en ese momento lo disparemos desde una sola de las teclas, ¿no?